Córdoba. También es directora del programa de extensión, diagnóstico e intervenciones psicológicas. Y bueno, y profesora invitada para estar acá participando. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias. ¿Puedes sacar este? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hace muchos años, estaba pensando cuántos, pero era desde el 2013 que vengo a esta casa y realmente la siento mi casa, porque siempre han sido de una calidez increíble los intercambios que hemos tenido juntos. Así que muchísimas gracias bueno, por invitarme y por estar una vez más compartiendo también investigaciones con ustedes. Así que vamos a ir a nuestro tema. Algunas frases alusivas como para ir intercambiando mientras mientras les leo el escrito, y la idea un poco es, acabado el escrito, que podamos conversar acerca de cómo ustedes están pensando el encuadre y las entrevistas preliminares, porque bueno, es el tema que nos convoca y es el tema que estoy actualmente investigando con el equipo de cátedra de la Universidad Nacional. Bueno, en este encuentro inicialmente voy a hacer un recorrido histórico acerca de las primeras entrevistas de orientación psicoanalítica, en principio retomando a Freud, para luego revisar el concepto de encuadre e introducir algunas observaciones realizadas en la clínica personal y comentar algunos resultados de la investigación actual. Resultados relativos a estos primeros encuentros en nuestros tiempos. Tiempos de equilibrio, como sencillamente, pero la verdad que con la brillantez del artista, define la obra del doctor Jorge Bafico, docente de esta casa. Al leer el texto y mirar la obra, no pude sino pensar en la complejidad y las características de los encuadres actuales. Equilibrio refiere al estado de un cuerpo en el que las fuerzas que actúan sobre él se cancelan o anulan recíprocamente, permitiéndole permanecer en un mismo lugar o de una misma forma, sin moverse o modificarse. Lo paradigmático es que para que la cancelación pueda ocurrir, las fuerzas tienen que estar siempre en movimiento, por lo que las formas y lugares nunca son los mismos, aun cuando lo parezcan a vista ligera. Las entrevistas preliminares se desarrollan en los inicios, abren los primeros encuentros con quien consulta, constituyendo un periodo de prueba. Así definidas por Freud, constituyen un estudio previo, relacional, que en términos técnicos y en sentido amplio, podríamos pensar como proceso inicial diagnóstico. Es decir, un periodo inaugural en el que se imparten algunas pautas de trabajo y se inicia una tarea de investigación acerca de quién consulta y de la posible relación terapéutica que entre ambos miembros puede construirse para evaluar la posibilidad posterior del análisis. Diagnóstico entendido a la luz de los paradigmas actuales como espacio de investigación, espacio de conocimiento que apenas esbozado permite nuevas y continuas formulaciones si el devenir posterior es el inicio de un tratamiento. Ese ensayo previo ya es el psicoanálisis y por lo tanto obedece a sus reglas. Son solo punto de partida, porque al decir de Freud, en la jugada de ajedrez solo se pueden delinear los inicios y los finales. Agrego, lo demás es entregarse al juego. Juego de saber, desvelar, podríamos pensar con Derrida. Saber, saber leer, lo que solo se escribe en movimiento de velos. A ese cautivante juego le anteceden entonces las entrevistas de ensayo. ¿Cómo las pensamos?
abiertas, promoviendo la creación discursiva de quien la realiza con la premisa analítica de entrever, como con mucha claridad escribió una profesora de la casa, Julia Tabó, en su texto La entrevista. Los indicios transformados en hipótesis acerca de las series de causalidad multideterminada van a dar cuerpo a la situación de un sujeto, su saber, su estructura. Para ellas, enuncia Freud, reglas técnicas que han resultado de utilidad para su individualidad porque lo preservan de la frustración que implicaría para ambos integrantes del juego tener que abandonar la partida por no poder proseguirlo. Señala que podría resumirlas en un solo precepto, y las tomaremos así de inicio: haberse analizado para volver hacia el inconsciente emisor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor. Acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono. El precepto fundamental es entonces sobre el ser analista como función, y volveremos más adelante sobre este punto. A este precepto le anexa, en 1913, la duración de ese periodo de ensayo es de 1 o 2 semanas para evaluar aptitudes para el psicoanálisis. No extenderlo y no tener conocimiento previo de la persona para seguir desde el inicio mismo el desarrollo de la transferencia. No darle valor a la expectativa de quien consulta porque apenas cuentan en la relación a las resistencias internas que mantienen anclado en la neurosis, aspecto que es extensible también a nosotros mismos, los analistas, que se van a comportar igual y nos comportamos igual de resistentes en nuestros propios procesos. Habla también del tiempo como un continuo de contratación que se mantendrá aunque el paciente no lo utilice. De carácter prolongado, medio año, uno entero, según el paciente, lentitud que está en relación con la atemporalidad del inconsciente. También habla allí del dinero, estimando y comunicándole el valor de su tiempo, deponiendo falsas vergüenzas y tratando las relaciones monetarias con la misma sinceridad que los asuntos de la vida sexual. Refiere también al diván, que le facilita el descanso visual de estar frente a otro, posibilitando el desarrollo relajado de la abstracción, limitándole la percepción de sus gestos. Y por último, a dejar que el mismo paciente escoja el punto de partida, familiarizándolo previamente con la regla fundamental: decir todo lo que le pase por la mente. La extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes, la plasticidad de todos los procesos anímicos, se oponen, por cierto, a una mecanización de la técnica y hacen posible que un proceder ordinario legítimo no produzca efecto algunas veces, mientras que otro, habitualmente considerado erróneo, lleve en algún caso a la meta. Sin embargo, esas constelaciones no impiden establecer para el médico una conducta promedio acorde a tal fin. Estos consejos, acuñados en el término Vertrag, que traduce acuerdo, fueron recuperados por autores post-freudianos en el concepto de encuadre. En un contexto atravesado por el paradigma de las ciencias naturales, estos primeros autores, entre los que podemos mencionar Leger, Rolla, Sack, Aboujaem, Lieberman, se adentraban en la búsqueda de regularidades, proposición de modelos y sistematizaciones teórico-técnicas para el abordaje de esos tiempos de ensayo. El concepto de encuadre, frame en inglés, cadre en mi mal francés, remite a marco, como contorno, estructura. Blecher lo definió como no proceso dentro del proceso, destacando su doble importancia, en tanto facilita la lectura de aspectos del proceso desde estabilidades que preestablecidas sitúan una demarcación imaginaria, continente, no proceso, fondo, desde la cual comprender el proceso
contenido, figura. Por su invariancia, se constituirá también en el depositario de los aspectos menos diferenciados de quien consulta, mundo fantasma, mundo de la simbiosis, la que muda, sin palabras, configura la organización más primitiva e indiferenciada del sujeto. El autor da cuerpo así a dos encuadres. Uno, que el profesional acuerda con el paciente, y otro, segundo encuadre, latente, implícito, que actúa a modo de un referente estable que organiza al yo y al no yo, sentando bases para estructurar al yo. Joel Zack, en su artículo Un enfoque metodológico del establecimiento del encuadre, define al mismo como el conjunto de estipulaciones explícitas o implícitas que aseguran un mínimo de interferencias y un máximo de utilidad al analista para el establecimiento de estimaciones diagnósticas y o pronósticas. La sintetiza en funcionales, objetivos de la entrevista, roles, honorarios, temporales, tiempo de duración de la entrevista, frecuencia, encuentros, periodos vacacionales, espaciales, lugar, calidad y cantidad de los objetos y distribución de los mismos, teóricas, la teoría del analista, la psicopatología, la técnica, y de la persona real del entrevistador. Personalidad del entrevistador, actitudes internas y externas, su apariencia, su ideología, su ética. André Green, en la línea del psicoanálisis contemporáneo, habla de matriz dialógica y establece una combinatoria entre el cadre externo e interno. Le llama montaje y diferencia en él dos partes. El cofre o estuche, donde podríamos incluir honorario, frecuencia, duración, uso o no del diván, y la matriz activa dialógica, dinámica que va a incluir la asociación libre y la atención flotante. El autor lo asemeja al sueño, diciendo que así como este último es guardián del dormir, el primero es guardián del análisis. El encuadre, sostiene el autor, deviene una herramienta diagnóstica, un analizador de analizabilidad. ¿Cómo pensar estas premisas históricas en los tiempos actuales? ¿Qué cambios epocales inciden en sus componentes? ¿Se sostienen todos? ¿Solo algunos? ¿Cuáles? ¿Por qué? Algunas características de este tiempo están dadas por la revolución tecnológica. La velocidad y la satisfacción instantánea promueven el estar conectados. Otra dimensión, otro tiempo. El placer no admite demora y es ilimitado. Lo nuevo se vuelve obsoleto casi sin que nos demos cuenta. Los dispositivos, cada vez más evolucionados, facilitan esa vivencia, transportándonos en segundos a lugares lejanos, culturas diversas o a encuentros con personas que se hallan a kilómetros de distancia. En tanto gratifican, también elevan las dependencias, pudiendo incluso vulnerar la intimidad y o la seguridad personal. Línea de riesgo. La exigencia es conexión permanente, respuesta inmediata y presencia continua. La tolerancia a la frustración se encuentra en jaque. Todo sucede a un touch, está al alcance de la mano. Esa es la lógica que rige. Psíquicamente habitan otras lógicas. Casi paradojalmente a la época de la hiperconectividad, hiperpresencia y comunicación, se le contraponen estados de ansiedad, depresión, adicciones y manifestaciones somáticas. ¿Será que tanta presencia obtura la ausencia? El deseo la implica. Me pregunto, ¿cuáles son las ausencias de esta época? La espera, el encuentro, la permanencia, el pensamiento, la palabra, entre muchas otras.
¿Podremos disponer nuestra presencia y escucha para alojar las tensiones que dan curso al desencuentro, a lo fugaz, a la satisfacción inmediata, hasta que las mismas puedan irse trabajando? Y vuelvo a pensar en el encuadre como facilitador del equilibrio cuya estampa ilustra estas jornadas. Si bien las entrevistas preliminares mantienen su carácter abierto y cada consultante da inicio a la misma por el tema que quiera, las vías de pedido de turnos, como de primer encuentro, parecen haberse transformado en aleatorias y equiparables en nuestros días post-pandemia. Las solicitudes de turnos ingresan en gran medida por WhatsApp, muchas veces delimitadas mediante derivaciones o habiendo compartido algún espacio previo, presencialmente u online, con el posible analista. Pueden ser cursos, revisiones grupales de material, etcétera, pero otras en tandas, enviadas a 3 o 4 profesionales a la vez, con la finalidad de advertir proximidades literales a través de Google Maps, o seleccionar mejor adecuación horaria, o incluso de costos, o atendiendo a quien dio la respuesta en tiempos más acotados. Ejemplos todos que evidencian características vinculares propias de la época, algunas de las cuales pueden ser pensadas como posibles resistencias ya en acción antes del encuentro. WhatsApp, de todas maneras, arbitra gran cantidad de material para las hipótesis que anteceden a las entrevistas preliminares o preentrevistas. Para el encuentro mismo, variados son los requerimientos también. Telefónico, videollamada, por plataformas, Meet, Zoom, Skype, presencial y muchas otras. ¿Hacés virtual? ¿Dónde atendés? Puedo por videollamada porque estoy lejos de tu consultorio. Advenimientos que obligan a rediseñar el encuadre y a pensar en nuestro rol, ubicándolo en el centro de las diferentes escenas. Abierto a la escucha y a lo que pueda construirse en la relación que comienza, tomando lo que puede hasta que en el mejor de los casos podamos consensuar en el vínculo mismo el medio más adecuado para ese sujeto y su padecer. Vínculo, como vemos, siempre diagnóstico y terapéutico a la vez. Es que en tiempos actuales poder escucharse ya es terapéutico. Mientras los acelerados devenires implican cambios constantes, se requiere extremar la escucha que oriente nuestra intervención, acompañando los diferentes encuentros. La angustia oficia de guía cuando emerge. Otro aspecto a considerar lo constituyen los cambios económicos repentinos. La inflación. Otro atravesamiento del tiempo actual. ¿Cómo arbitrar las propias necesidades y las de nuestros consultantes? ¿Cuándo aumentar los honorarios? ¿Honorarios diferentes? ¿Cuánto incrementarlos? A la vez, múltiples medios de pago, efectivo, tarjeta, transferencia, modalidad, otro tanto, mensual, por sesión, quincenal. Casi como en pandemia, si hay alguna diferencia que nos asiste en este punto con nuestros consultantes, es solo el tiempo de trabajo analítico personal. Los espacios cambian en mayor o menor medida según se lleven adelante virtual o presencialmente. En efecto, los aspectos del encuadre se amplían y modifican, volviéndose complejos para la invariancia, aunque habilitando lecturas enriquecidas en las que variadas expresiones se posibilitan. La variable funcional aparece primeramente como una de las más afectadas. La segunda, la de la persona real del analista y su concomitante reserva de sí. ¿Es posible hoy dejar como invariante o fuera de juego lo personal? Mediando Google, Instagram, Facebook y otros gigantes mediáticos. ¿Qué es lo privado? ¿Qué es lo íntimo? Cuando incluso sin consentimiento alguno se encuentra asequible, disponible y público a tan solo un clic. ¿Es contingente a nuestro tiempo actual mantener constantes ciertas variables
o eso cuenta para alguna de ellas, mientras que otras solo pueden aspirar al equilibrio. ¿Es viable mantener las construcciones cuando se cambian las fundaciones? Caída del nombre del padre, nuevos modos familiares, virtualidad, despatologización, por mencionar solo algunas. ¿Instauran nuevos órdenes o desordenan abriendo un caos en el que diferentes organizaciones se esbozan y se esfuman? Y allí estamos hoy, pensando posibles. Me inclino por esto. El encuadre aparece menos rígido en su forma, pero ineludible para la lectura dinámica de los inicios del juego que hoy nos convocan, las entrevistas preliminares. Más que nunca se vuelven necesarios el ejercicio continuo de reformulaciones ligadas a nuevos desarrollos teóricos, el análisis personal y las relecturas de materiales clínicos a fin de asegurar la construcción permanente de un rol que pueda responder a la singularidad, mientras desvela modos de operar con ella. Muchos de los interrogantes que planteo aquí dieron lugar hace un tiempo atrás a una investigación de la que muchos puntos compartimos con los colegas de acá de Uruguay, investigación que titulamos Primeras entrevistas clínicas de orientación psicoanalítica, dimensiones teórico-técnicas, encrucijadas, cambios y permanencias. Algunos interrogantes que nos planteamos allí es qué características tienen esas entrevistas de orientación psicoanalítica en la actualidad en el ámbito privado. Porque, bueno, antaño también compartida con colegas de aquí, pudimos trabajarlo en el ámbito público. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos psicoanalíticos vigentes para su implementación? Y de allí en más, cuáles son las especificidades técnicas y cuáles los cambios epocales que podríamos ver atravesando la teoría y la técnica y que sean considerados por los profesionales de aproximadamente 10 años de ejercicio, que son los profesionales que estamos evaluando, es decir, profesionales que hayan podido transitar la pandemia y que puedan también tener como un espectro para, para poder respondernos en el antes y el después, ¿no? Una valoración que puedan ir tomando en el antes y en el después. Bueno, esto es un poco lo preparado. Me gustaría que pudiéramos ahora intercambiar un poco de opiniones y bueno, y conversar un poco. Algunas variables están muy presentes en todos lados, otras están más en mi país que aquí en este momento. Pero bueno, me interesa saber y poder dialogar con ustedes a ver qué están viendo ustedes acá y cómo piensan esto acá. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Mónica. Realmente sí, abrimos a preguntas. Bueno, a mí me evocó mucho cómo estamos trabajando, estamos trabajando los servicios de salud universitarios en nuestros espacios que tenemos, ¿verdad? Para las prácticas, en donde, bueno, participan estudiantes, bueno, las formas en cómo no se instalan los modos de intervención con quienes consultan. Y bueno, y sin duda me pareció también, bueno, las interrogantes que planteas, y sobre todo esto, ¿no? De cómo inciden estos tiempos epocales, los cambios que se vienen sucediendo, y que bueno, que son cambios evidentemente de forma permanente, ¿no? Entonces, bueno, cómo dar continuidad también y cómo trabajamos entonces en estos contextos de cambio, en donde sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con, bueno, los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, cómo vienen incidiendo también en nuestros quehaceres. Pero bueno, abrimos a preguntas y vamos, si les parece, escuchando a la profesora. A ver, preguntas que puedan surgir. Sí.
Hola, bueno, buen día. Me encantó, me Buen gustó día. mucho, te agradezco mucho la presentación y me gustó mucho que, digamos, la nueva manera de pensar, ¿no? En el sentido que en otro tiempo hubiéramos dicho que los cambios complicaban el encuadre. Y me parece que lo que vos presentaste es cómo reformulamos el encuadre con los cambios. Diste vuelta la manera de pensar. Freud la da vuelta. ¿Eh? Freud la da vuelta. Bueno, pero vos le diste tu condimento, no es Yo idéntico. le di, Sí, sí, yo sí, le yo puedo veo haber dado algo, un sesgo, pero lo valoro, por eso lo digo en palabras. Me gustó mucho porque me parece que reflejas muy bien el trabajo que tenemos que hacer actualmente, creo que un poco post pandemia, ¿no? Mm, Con el tema de redes, con el tema de qué información previa tienen, qué información previa tenemos, los distintos cobros, los distintos aranceles. Bueno, todo lo que fuiste mencionando y cómo le das el estatus a cada una de las cuestiones. Y me parece, bueno, a mí me aportó muchísimo y bueno, Débora, me muchas alegra. gracias. Muchas gracias, lo padecemos juntas, o sea que muchas gracias. Sí, por allí había una de las filminas en donde tomaba el recorte de Freud, es este, me parece, ¿no es cierto? Donde habla efectivamente, ¿no es cierto?, de que se trata de conducta promedio y se trata de época. Eh, y bueno, tenemos que ver esta época y tenemos que ver nuestra conducta promedio en esta época post pandemia, donde muchas cosas, eh, algunas beneficiosas, pero otras no tanto, vinieron para quedarse. ¿No? Por lo menos para quedarse un par de meses hasta que otra la supere. Y mientras tanto tratamos de ir pensando. Este, pero bueno, esa es la época que nos está tocando. Bueno, hola. Nuevamente decírtelo, pero en público, bienvenida, Ay, muchas gracias, Juli. porque realmente hemos generado, a pesar de la distancia, Ujú. una amistad que comenzó a través del trabajo y de una investigación en entrevista, como tú mencionaste. Y yo, de alguna manera, quisiera volver a esa investigación, ¿no? Porque ahí tanto ustedes en la Universidad de Córdoba como nosotros nos encontramos con una sorpresa, ¿no? Partimos de muchas preguntas, sabíamos, Ujú. pero al menos de lo que yo recuerdo, una de las sorpresas fue descubrir que el encuadre que establecían los profesionales que trabajaban en el ámbito público y en el ámbito privado era diferente, Ujú. porque verbalizaban: acá no podemos hacer tales cosas, Ujú. ¿verdad? Y eran los mismos profesionales que trabajaban en el ámbito público, después hacían otra cosa con sus pacientes en el ámbito privado. Y eso a mí me llevó como a muchos cuestionamientos, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va por lo social, la diferencia va por los espacios en que nos trabajamos, las diferencias van porque nos imponen plazos de tiempo, ¿no? No es el mismo tiempo en el ámbito privado que el mismo tiempo que te dice una mutualista privada o a nivel hospitalario. ¿Cómo le explicas Entonces, a la mutualista que el claro, como inconsciente le es explica, atemporal? exacto, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno va viendo que sí todos tuvimos que ir acomodando el Mm, cuerpo, la formación, nuestros conocimientos a esas realidades externas, ¿no? Pero sin querer perder nuestra esencia, ujú. sin querer perder nuestro posicionamiento profesional y ético de saber cómo llevar adelante un encuentro. Y eso se vuelve difícil, se vuelve complejo, y esto que tú nos traes nos convoca a seguirlo pensando, como que siempre tenemos que estar reflexionando sobre nuestras acciones, ¿no? En el encuadre y en otros conceptos que podemos ir ampliándolos.
de acuerdo a los cambios sociales, a los cambios, como vos decías, del ya ahora, ¿no? Cuando los pacientes a veces te dicen, pero hoy no me dijo nada, ¿no? Y bueno, sí, hoy no. Ujú. Y quieren que le digas ya, que hoy le hubieras dicho muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, estaba pensando, Julia, con esto que decís, que lo comparto plenamente. Hace poco leía, me parece, no quiero meter la pata, pero me parece que fue Bauman el que decía, que era leyéndolo a él, que hablaba de eh, que la problemática de tiempo que tenemos en la actualidad tiene que ver con que estamos bastante ubicados en la vorágine del tiempo, eh, y que en la medida que no nos pudiéramos abrir el tiempo contemplativo y ponerlo en paralelo, íbamos a tener este desfasaje en tiempo, ¿no? Y creo que es muy difícil lograr ese equilibrio en los tiempos actuales, ¿no? Donde, bueno, hay uno que devora todo el tiempo y entonces nos requiere, decía yo en una conferencia hace un tiempo atrás, nos requiere estar todo el tiempo aprendiendo formas y no podemos dedicar el tiempo que antes dedicábamos para poder ocuparnos de los contenidos. Entonces los contenidos van quedando perimidos que nos van comiendo las formas. ¿Mm? Porque tengo que estar viendo que si el PowerPoint lo hago con el bichito o no con el bichito para captar la atención, para que me pueda escuchar, porque si no, ¿y desde dónde me va a escuchar? Y estoy en todo eso en lugar de estar viendo cómo puedo hacer para aproximar este, lo que estoy enseñando a los tiempos actuales. Eso nomás por nombrar la docencia. En el consultorio pasa algo parecido, ¿no? Sí, Eh, gracias, gracias. No, me estaba acordando que durante la pandemia, digamos, se abrió acá en facultad un espacio para que la gente pudiera consultar, por la comunidad pudiera consultar y todo. Y entre las personas que se comunicaron, era una chica que se comunicaba por WhatsApp, ¿no? Digamos, solo por texto, ¿no? Digamos, decía que estaba incapacitada desde el punto de vista motriz y todo, vivía en el interior, lejos de acá de Montevideo. Y era divertido porque, claro, llegó un momento que yo iba aplicando, digamos, más o menos el encuadre, todas las particularidades de lo que aprendimos a través de los textos de Freud, de acuerdo a los tiempos, cuánto tardaba ella en responder a algo que yo le preguntaba y todo, como silencios, ¿no? Como silencios y todo. Y así estuvimos trabajando bastante tiempo hasta que no correspondía yo que yo siguiera, porque era un trabajo dentro de la universidad pública. Yo no, ya ella evidentemente tenía posibilidades de pagar y yo no podía mantener esa situación, no correspondía éticamente. Y lo otro que estaba pensando, que con respecto a lo que hablabas con Julia, era el tema de que, claro, también nos corresponde a nosotros no entrar en la vorágine de los pacientes, porque justamente es un ambiente donde si tratamos de sanar, en un sentido muy amplio de la palabra, no sanar, a una persona, digamos, también está en cuanto a los ritmos, a los tiempos, porque claro, si viene una persona, viene en todo sentido de la palabra, personalmente, virtualmente, lo que sea, eh, co- eh, como se dice habitualmente, pasada de rosca por la vorágine, el trabajo, ¿no? La casa, todos los hijos, ¿no? Nosotros de alguna forma tenemos que ser un ancla para ese psiquismo que muchas veces está sumamente desbordado por razones internas y por razones externas. Entonces, Ujú. claro, está bueno eso de darle, no siempre aflojarle, ¿no?, las demandas del paciente, ¿no? No, porque a esta hora tengo clase de no sé qué y a otra hora tengo que ir a no sé qué. Bueno, ahí está la función del encuadre, ¿no? Es que a veces en el encuadre podemos hacer solo eso, ¿no? A veces alguien solicita una consulta y vemos que nos damos cuenta que lo podemos ver una vez, a las 2 semanas otra vez,
pasan 3 cuando lo podemos ver de nuevo por dificultades que va teniendo y no encontramos ni el momento para poder hacer la intervención de que quizás, bueno, no tiene un tiempo para él en este momento y que pueda empezar a pensar cómo va a ser, si quiere, si no quiere, pero hasta las propias intervenciones están diferidas en un tiempo muy grande, que nos excede, ¿no? Nos excede a nosotros. Y De todas formas, viste que hay manejos que en realidad, digamos, no manejos en el sentido que hablamos nosotros de que una no manipulación. claro, que a veces a mí me gustaba mucho la clínica de Winnicott y todo, cuando hacía entrevistas psicoanalíticas breves y todo con niños, era un modelo interesantísimo, a mí me encantaba la posibilidad de seguir trabajando en eso, como a demanda, digamos, sabiendo más o menos en qué terreno nos manejamos, ¿no? Digo, no con cualquier persona se puede trabajar de cualquier forma, ¿no? Por eso hablábamos de las constelaciones psíquicas, ¿no? Que en definitiva con algunas personas adultas, de repente, digamos, capaz que se podía trabajar, como ir acompañándolas y siempre que el proceso lo permitiera, ¿no? Como un acompañamiento de demanda, digamos que no es un proceso psicoterapéutico y todo, pero en definitiva sale de la ortodoxia de antes, digo, como un caso de Richard, que al final eran 5 días por semana, ¿no? De trabajo, ¿no? Sí, claro. Es impensado eso hoy, ¿no es cierto? Pero insisto, de todas estas variables que se mantenían constantes, muchas serían totalmente como fuera de lugar plantearlas hoy, desde lo económico, pero también desde cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Y los intereses también de quien se acerca. Pero creo que sí pone mucho más de relieve que en otras épocas la singularidad de cada caso, como que no hay la posibilidad que antes había de establecer algunas regularidades. Bueno, también tenían que ver con un tiempo que tenía cierta permanencia, ¿no? Aunque supiéramos que a nivel del ser humano esto era una utopía y demás, pero bueno, se podían establecer algunas generalidades. Eh, en este momento no. Y lo último, no sé si hay más, pero digo, pero también hay una cosa que es un prejuicio que ha establecido el psicólogo, el psicoterapeuta, de que el paciente es para atenderlo una vez por semana, cuando en realidad internamente sabemos que es para atenderlo 2 o 3 veces por semana, pero ya hay un prejuicio de que el paciente no va a poder venir más de una vez por semana. Entonces, bueno, ahora venga, no sé, el lunes que viene y todo, y bueno, si yo lo digo como psicólogo, el paciente se convence de que es bárbaro, aunque él también sienta que sería bueno venir más y tiene las posibilidades, los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Pero quedó como un comodín, y bueno, una vez por semana, ¿no? Digo, y dice, bueno, al final el paciente podría llegar a decir, ¿y por qué no me atiende más? ¿No? Bueno, creo que por eso el análisis personal, porque en realidad estamos atravesados nosotros, por eso lo comparaba un poco con la pandemia, estamos atravesados por las mismas cuestiones y por las mismas cuestiones epocales que nos pegan de lleno, ¿no? Yo mencionaba la de los honorarios porque nosotros estamos todo el tiempo viendo, ¿y vos cómo estás haciendo? ¿Y vos cómo? Porque es un espanto, o sea, no hay una estabilidad mínima que se pueda sostener, entonces evidentemente que si no revisamos las propias cosas, quedamos seguramente por propios puntos ciegos y puntos de fijación anclados a algo, ¿no? Que tendrá que ver con lo propio de cada uno, pero es tan fuerte la corriente que yo digo quedamos abrazados al poste que no. Bueno, ¿alguien más? A ver. Vos decís prejuicio, pero yo diría una mezcla de realismo, ¿no? Con, no sé, como algo que se impuso.
y no se nos ocurre siquiera, ¿no? Y a veces cuando alguien viene con una situación crítica, le decís como tímidamente, me parece que sería bueno que vengas una vez más, ¿no? Y resulta, pero hay algo ahí. Y me gustaría que conversemos. Con estas nuevas modalidades, ¿hay cosas que no se tocan? ¿Hay lugares a donde no llegamos? ¿Qué opinas? A ver, no llegamos no solo por la nueva modalidad, o sea, lo que el colega refería también por nosotros mismos, porque nos está atravesando en este momento, ¿no? Entonces, cada uno también se protege como puede de semejante avalancha, pero no, con algunas no se llega, ¿no? Si bien creo con Derrida que nada hay por fuera del texto y que los textos de WhatsApp son hermosos, realmente son hermosos, pero son hermosos para hacer un trabajo y conversar con colegas, ¿no es cierto? Y un WhatsApp trae otro y otro, y bueno, eso solo por las entrevistas preliminares, porque después en la sesión, espérate que te leo lo que me dijo, y, ¿no? Y por poco no escuchamos los audios, aunque a veces también tenemos que decirle, a ver, ¿por qué no me relata? Porque si no, también es el audio. Me parece a mí que si bien es precioso y nos brinda un material que quizás antes, ¿no? Nos era más difícil de tener, porque lo copiábamos después del llamado telefónico, nosotros no podemos intervenir ahí, porque el sujeto no está ahí. ¿Mm? Eh, no sé, o sea, ¿cómo es que dice? Bueno, no hay presencia. ¿Mm? Está el texto, ¿no? Y sin duda que con el sujeto presente eso diría un montón de cosas, pero el texto solo en el WhatsApp solo me deja con una imagen a leer, ¿no? Que me puede evocar muchas cosas, pero que no sé qué le evoca a la persona que lo escribió. Entonces, ahí me quedo sin... En eso, lo mismo que con la virtualidad, si bien hay cosas y hay personas, ¿no es cierto?, con las que se puede trabajar, eh, veremos después, con los años, cuando podamos hacer una revisión, que se trabajó bien, pero uno más o menos ve que es casi como trabajar con la presencia. Bueno, hay otros casos que no, porque de la presencia no hay imagen. Lo que se siente, lo que está, lo que se puede ocurrir en ese momento. Todo esto a mí no se me ocurrió sola. Fue necesario el encuentro. ¿Mm? Y no se lo estaban pasando virtualmente, pero no sé si alguien recupera las preguntas. ¿No? Pero fíjense que acá hay una interacción, ¿no? Entonces, no se puede. Y con los casos que sí vemos que se puede, para mí son casos, pruebas piloto. De acá a unos 10 años habrá que ver esos análisis como si realmente provocaron cambios permanentes, ¿no? Si logramos llegar a las mismas capas. ¿Mm? Pero no lo sabemos. Gracias, Mónica, por tu exposición realmente. Y estábamos acá junto con Débora también cuestionándonos a medida que se iba circulando la palabra. Digo, a mí siempre, digo, en estos últimos tiempos me ha interpelado la categoría del tiempo y del espacio, que ya son otras. Y hay una multiplicidad de presentación, ¿no? Porque digo, el espacio también tiene que ver con el espacio virtual, también tiene que ver con el espacio del WhatsApp, por ejemplo, como decías tú, y que las subjetividades que hoy se nos van presentando, nosotros estamos inmersos en eso también. Y generamos una suerte de tensión en tanto cuánto podemos estar inmersos y a veces ni nos advertimos como puntos ciegos, y estamos reproduciendo a veces sin darnos cuenta en estos tiempos, ¿no? A veces no nos damos el tiempo para pensar en esto que decías, ¿no? Y a veces reproducimos las mismas lógicas
¿Se entiende? Ujú. Entonces es todo un tema esto de la temporalidad y de la espacialidad, ¿no? En nuestras intervenciones. Que quizás en otros momentos lo temporal y lo espacial quedaba muy, ¿no? Muy diagramado en lo que tiene que ver con el encuadre. O en lo concreto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hablamos lo de lo concreto. espacial. Y bueno, en el hospital, y sí, no se mantiene el mismo consultorio, pero bueno, era en el mismo piso, o en el de arriba y en el de abajo, o en el hospital, algún recinto, ¿no? Sí. Había variabilidad, pero había estabilidad en esa variabilidad. Ahora, virtualidad, Claro. ¿cómo se llama presencialidad remota? Sí, bueno, acá tiene una multiplicidad, presencialidad de remota, Porque está la teleasistencia. virtualidad, pero Sí. también está la presencialidad remota. Sí, Entonces, sí. yo digo presencialidad remota, porque estamos interactuando Exactamente. a ¿No? través de, ¿no? Y eso no es virtual, pero tampoco es Pero presencial. tampoco es presencial, ¿no? O sea, es una Entonces, suerte de interfaz, claro. la presencialidad remota es que, por ejemplo, si esto se estuviera transmitiendo por alguna vía y alguien está escuchando del otro lado, puede intervenir y preguntar si esto es un aula híbrida. No. Pero bueno, Está siendo ¿viste las aulas transmitido por híbridas? YouTube, Como pero alguien está viendo esta conferencia y puede abrir el chat y preguntar. Entonces alguien está destinado, porque a veces nos piden que lo hagamos nosotros también, pero es imposible estar en tantos lados juntos. Alguien está leyendo eso que van preguntando y entonces yo respondería o ustedes responderían, ¿no es cierto? Y eso es presencialidad remota. Y virtualidad vendría a ser, bueno, esto sí, qué sé yo, yo grabo un curso y lo subo a algún lado y la persona lo escucha, pero no tiene la interacción conmigo en ese momento. En el otro lo estoy dictando ahí, mientras el otro me está viendo desde Córdoba en este momento, por ejemplo. ¿Mm? Y en el medio de esas dos, por mencionar esas dos, pero les puedo asegurar que va a haber un montón que yo misma no conozco porque son intermedias a esas dos, que brinden alguna función y otra no. Y todo el tiempo estamos aprendiendo e incorporando ese tipo de cosas sin cuestionar profundamente qué impacto tienen, ¿no? Y a veces son como normativas a nivel, bueno, gubernamental, estatal, ¿no? Y nadie nos pregunta, a ver, bueno, pero usted que hace 32 años que está en la docencia, ¿cómo lo ve a esto? ¿Qué le parece? ¿Cree que puede? No, o sea, entonces nos impacta, empezamos a pensar, ¿y en qué empezamos a pensar? En la forma, ¿no? Ay, ¿cómo se hace? ¿Y dónde tengo que apretar para el aula híbrida? Ay, no lo veo, no lo escucho. ¿Estás? Y te vas ahí media hora y te queda el ratito para poder dialogar lo que querías dialogar. ¿Mm? Y mira que le pongo como ganas a aprender, ¿no? Lo nuevo, pero llega un momento que vos decís, a ver, o sea, había alcanzado a aprender el PowerPoint, ya estaba ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, que era mejor, ¿cómo? El Canva. Y bueno, y ni que hablar de las otras cosas, ¿no es cierto? Bueno. Sí, yo quería también además agregar, mientras escuchaba además todo el intercambio riquísimo, también en esto que además lo veíamos hoy de mañana cuando hacíamos la presentación del manual didáctico, que nos interrogamos en esto de cómo enseñar clínica, que nosotros también justamente formamos a los estudiantes para, bueno, cómo trabajar, cómo intervenir, ¿no? O sea, no
no lo pensamos, no lo pensemos solo en una clínica privada, sino cómo trabajamos en los servicios de salud, cómo trabajamos sí, en espacios o en lugares en donde son instituciones, porque muchas veces surge la pregunta, nos preguntan los estudiantes en esto que traían de los honorarios. Pero no, pero ¿y cuánto se cobra? ¿Y cuál es el arancel? Es como la gran pregunta también, ¿no? Porque es de las cosas que en realidad muchas veces hablamos poco o tiene una variabilidad tal que, bueno, que en realidad a veces no sabemos bien cuál es el arancel. Pero digo, en esto que tiene que ver con los aspectos del encuadre, ¿no? Que muchas veces, quizá el tema de los honorarios muchas de las veces queda como no tomado en cuenta, porque bueno, en realidad estás trabajando en una institución, entonces es la institución la que te paga, digamos, el sueldo para trabajar, por tanto eso no es parte de lo que se incluye como variable a tomar en cuenta. No sé si me explico en esto, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo creo que ha venido siendo un desafío para nosotros, como bueno, adecuarnos a todo lo que tiene que ver con las intervenciones virtuales y no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal, a nivel institucional. En contexto de pandemia, nosotros trabajamos con instituciones y trabajamos en el SAPA, que es el Servicio de Atención Psicológica Preventiva Asistencial. Trabajamos con equipos de salud que estaban en CTI, o sea, todo eso lo hicimos y bueno, acá está la profesora Julia Tabó, con quien compartimos, bueno, que trabajamos en 2 instituciones del interior, también otros colegas, o sea, como que el trabajo en la virtualidad, y bueno, también con grupos, ¿no? O sea, ha trascendido absolutamente, ¿verdad? Y sabemos lo que es la clínica también individual. Entonces, son como muchas variables también que se ponen en juego en ese sentido, ¿no? Y bueno, y también cómo enseñar el trabajo en estos contextos, ¿no? Cómo enseñar, el cómo se hace, como decimos nosotros, bueno, cómo se pone, cómo, más allá de la literatura, hay como esto del mostrar, bueno, vamos mostrando a través de ejemplos, ¿no? Bueno, pero siempre interpelándonos y tratando de acercar también al estudiante a eso, ¿no? Sí, pero ahí coincido con lo que planteaba. ¿Cómo es tu nombre? Roberto, ¿no? Con lo que planteaba Roberto en que a veces también como que cuesta encontrar los espacios para poder fundamentar, aunque sea, ¿no? Suponte el tema de los honorarios en los servicios de salud. Sí, puede estar eso como un implícito, ¿no es cierto? Bueno, total, paga al profesional, etcétera. Pero bueno, también creo que podemos fundamentar por qué sería importante que esa persona que viene pague un bono, ¿no? Es una cuestión a pensar y a discutir, porque en realidad, ¿qué está poniendo allí esa persona, ¿no es cierto? Propio, para que implique que le va a dar valor a eso, ¿no? Si va a ser dinero, si va a ser un bono, si va a ser una acción social que esa persona va a tener que hacer en algún lugar. Bueno, o sea, el modo de pago se podrá ver, pero en realidad creo que el concepto honorario y el poder hablar desvergonzadamente, como plantea Freud en relación a la sexualidad propia y a los honorarios como un equiparable allí, ¿no? Del analista, poder establecer alguna modalidad de intercambio mutuo que implica que el otro también ponga valor en eso que está haciendo y compromiso en la tarea, de alguna manera, ¿no? Por otro lado, la virtualidad, yo no la recomiendo para todo, pero bueno, si no hay ninguna otra posibilidad y la posibilidad social que hay es esa, y bueno, bienvenida sea esa, con todo lo acotada que pueda ser, ¿no es cierto? Pero es mejor que nada. Creo que cada vez hay que pensar
que esa es el equilibrio. Por eso decía que me había parecido maravilloso el espacio con el que abrían las jornadas, porque en realidad de eso se trata. Bueno, tiene que ser un servicio de salud para la comunidad. Bueno, a ver de qué manera, cómo equilibrar, cómo equilibrar la variable honorarios, cómo la de la presencialidad, cómo no hay consultorio, se va a atender virtual. Bueno, ¿cuál es el...? Pero sí coincido con Echegoyen en esto, que siempre que trabajamos en psicoterapia, algo de como del orden de lo persuasivo, en el sentido de ser más directivo en el rol, está implícito, ¿no? Y que también eso va a ser una puesta en equilibrio. Uno podrá tener la lectura psicoanalítica, pero al modificar esa técnica, está modificando allí el psicoanálisis y, bueno, está haciendo un nuevo equilibrio, el posible en ese espacio, pero tiene más sugestión que la que procuramos que no esté en otros espacios que podemos establecer, otros espacios y además otros pacientes, ¿no? Que no solamente depende del espacio, ¿no? Pero bueno, eso es como lo veo yo por lo menos. Magdalena. Bueno, muchas gracias por tu presencia. Queríamos No, conocerte. gracias a ustedes por la Los docentes de invitación. entrevista. Finalmente le ponemos un rostro mucho más humano. ¿Al docente de entrevista? Sí. No, es un texto que manejamos tuyo en el curso de De la entrevista. entrevista clínica que resume un poco estos autores que Por yo les supuesto. planteo acá y termino tomando cosas de Julia, porque en realidad Julia planteaba ya acá otra serie de cuestiones que yo después fui incorporando también, ¿sí? Ahí va. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, en cuerpo y presencia. No, gracias a En ustedes. este diálogo que tenemos que hacer ahora, inevitablemente con los nuevos dispositivos tecnológicos, ¿no? Pero luego de escucharlos, me encontraba pensando, bueno, cuánto más freudianos podemos ser cada vez, sin que eso nos reduzca, ¿no? Como a un autor fundador del psicoanálisis. Por eso traía lo de los otros autores de la Sí, época del sí, 50, del 60, sí, porque fue una época. Fue claro. una época teñida de tener que ayornarse al paradigma de las ciencias naturales. Por supuesto, ¿no? y a la modernidad sólida, de los estados-nación sólidos. Entonces el encuadre era muy sólido. Tal vez en una revisión con esos mismos autores y más todos los de los 80, 90 y 2000, Mónica, por eso decirte más freudiana que nunca, en el sentido que Freud nos decía, este texto y estos conceptos, incluso nos decía consejos. Yo doy consejos de cómo resolví yo 1900, 1920, el que los analizantes se trasladaban a Viena y en X meses tenían que tener sesiones de lunes a sábado, porque después se iban. Es más, Freud le decía, no tomen demasiadas decisiones, dejen actuar. Es decir, era una modernidad del mundo, de la Europa continental, que luego sufre 2 guerras, y la solidez de los conceptos. Bueno, ahora estamos en otra era. A Freud le molestaba que le pidieran los turnos por teléfono. Es que no existía Quería el que teléfono. fuera la gente a pedirle los Es turnos. que no existía Imagínenselo con WhatsApp. No. Es que Freud no conoció el teléfono. Es más, cuando sonó en su casa decía, ¿qué ruido es ese? Como casi nos pasa a nosotros, y pido disculpas nuevamente porque no sé por qué suenan los mecanismos. Ahora, más quizá nos somete la modernidad líquida o la hipermodernidad. ¿A qué hacemos entonces? ¿Cómo nos posicionamos, como tú comenzaste diciendo, frente a estos dispositivos? Porque eso es lo que no podemos dejar de pensar. Tal vez nos someten más al caso a caso que nunca, uno a uno, porque también el psicoanálisis apostó a esa mecanización, ¿no? Y había encuadres para todos, o sea, una globalización, mecanización,
que dejamos al propio Freud en sus diatribas, en sus debates respecto al caso a caso. Con este me funcionó y con este no. Y a veces no terminamos de saber el por qué. Entonces cercamos en certezas que en el campo del psicoanálisis tal vez nunca lo sean. Y otro concepto interesantísimo es que la resistencia puede estar en nosotros. Sin duda, descubrir eso, ¿no? También en el caso, ¿no? ¿Por qué no le ofrecemos más? Y para decirlo todo, a veces y cada vez más, yo me encuentro con quienes me dicen, pero tú atendés presencialmente, aunque me contacten virtual. Claro. Tú, incluso en el psicoanálisis con niños, ¿qué estaríamos haciendo, no? Bueno, para preguntarnos y no dejar de preguntarnos. Tal vez no encontremos respuestas únicas, por suerte. Así es. Sí, pero no molestan las preguntas. No sé con los tiempos cómo estamos, pero yo no tengo ningún problema. Ya vamos cerrando porque ya estamos, pero sí, vamos a tener que ir cerrando. Pero Roberto, una Imagínense que los veo una vez cada 3, 4 años, así que yo también los quiero aprovechar. Volviendo al tema de las primeras entrevistas, yo creo que hay una cosa que impacta en la primera entrevista, ¿no? Nosotros, digo, cuando yo fui paciente, la primera interpretación para mí fue, me la acuerdo todavía, y han pasado décadas. La psicoanalista ya está jubilada y todo, ¿no? Pero digo, si tendrá impacto el psicoanálisis como una filosofía, un trabajo con la mente humana, que evidentemente que eso hay que hacerlo valer, ¿no? Que no es una cosa, que no va ni siquiera ni por el dinero ni por el lugar, es por lo que se le ocurrió a este hombre atravesado por furia y purga, y que bueno, para muchas situaciones evidentemente no podemos trabajar solos, hay que trabajar en equipos transdisciplinarios y todo, porque bueno, para cuidar a una persona que vive en un departamento alejado de Montevideo, digo, sobre situaciones muy complejas, como veríamos la policlínica con Silvana y todo, que decía, tengo pensamientos suicidas, había que desarrollar en la pandemia, desde una videollamada, toda una red para llegar hasta esa persona y que nos matara. Digo, esos son casos muy extremos, pero digo, volviendo a la importancia de esto que generó Freud y que nos atraviesa a todos y que le agradecemos de que haya existido esa persona y que, bueno, capaz que en otras variables habría aparecido otro que se llamaba de otra forma, pero creo lo mismo, no sé, no creo. Pero no hay que lo idealice, ¿no? Pero creo que tú realmente está muy bien. Dejó trabajo por delante. Exacto, nos dejó mucho trabajo por delante. Bueno, que uno se diría, bueno, hoy por hoy, ¿cómo sería? Seguramente nos diría algunas otras cosas adaptadas también, ¿no? Pero bueno, sin duda. Bueno, agradecemos entonces. No, muchas gracias a todos ustedes,